estamos con algún tema técnico ahí, así que me parece que vamos a arrancar antes la presentación. Ahí el video tuvimos algún problemita técnico, así que nada, ya veo que hay bastantes personas incorporadas, así que bueno, nuevamente darles las gracias por la participación. Quiero presentarme, mi nombre es Pablo Vizcaíno, soy parte del equipo de Urban Group, que somos los desarrolladores de Punto Fianza. Y hoy, básicamente, nuestra idea de la convocatoria tiene que ver con esta necesidad de ir discutiendo, ir viendo alternativas que nos ayuden a desarrollar nuestro negocio. Para lo cual, para nosotros es un placer que hoy pueda estar el doctor Rodolfo Barbieri, del que seguramente ustedes conocen, y mucho de su currículum y su especialidad. Así que mi idea, un poco la intención es que parte del equipo también, Ana Laura está presente, que podamos compartir distintas experiencias sobre nuestro producto, sobre la situación legal que existe en este momento, cómo está dándose algunas sugerencias, algunos comentarios que nos pueda hacer el doctor sobre la nueva ley de alquiler y algunas cosas que se puede estar viendo el día de hoy, pero básicamente nuestro objetivo es poder presentarles el producto desde lo legal y desde lo comercial de las fianzas de alquiler, que son un elemento nuevo en el mercado, con mucha oportunidad de desarrollo, y por eso nos pareció prudente tener al doctor Barbieri. Así que, Rodolfo, buenas tardes. Simplemente darte la bienvenida y hacer una breve introducción, así podemos empezar con la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por convocarme. Hoy vamos a hablar de garantías, vamos a hablar en general del contrato de fianza, como lo define el Código Civil y Comercial, que es un contrato en principio accesorio, escrito, gratuito, unilateral, y que es accesorio de otro contrato, como en el caso de la locación, ¿no es cierto?, donde hay un obligado, que es el locatario, que sería el obligado principal, y tenemos al fiador como obligado accesoriamente. Que esa obligación accesoria dependerá la accesoriedad de si la fianza es una fianza simple o solidaria, porque si la fianza es simple, decimos que tiene el fiador, goza de los beneficios de excusión y división. Excusión significa primero atacar los bienes del deudor principal, en este caso el locatario. Y el beneficio de división significa que si hay más de un fiador, cada uno responderá por su parte y no en forma solidaria por el total, a no ser que se pacte distinto. Entonces, toda vez que se renuncia a esos beneficios, la fianza será solidaria, y si inclusive, lo dice el Código Civil y Comercial en el capítulo respectivo a fianzas, si inclusive se pacta que es un principal pagador, el fiador, por más que se ponga que es fiador, ya es un deudor solidario, y así es como se recomienda poner en los contratos de locación. En cuanto a extensión y extinción de fianza, la extensión se puede ser deudor solidario, es decir, no tener los beneficios de exclusión y división y sin embargo no responder del mismo modo que responde el locatario. Ya lo vamos a ver ahora avanzando cuando analicemos las distintas figuras. O inclusive, hablando de extinción, podemos hablar de lo que marca, y es importante saber, el Código Civil y Comercial, que después voy a volver para atrás en la parte de locaciones, artículo 1225, que es muy importante por la caducidad de la fianza. Yendo entonces ahora a lo que es el régimen legal actual, antes de hablar del DNU, del 320/2020 o 766/2020, que son los DNU en este momento de emergencia en materia locativa, vamos a mencionar que al Código Civil y Comercial, en lo que respecta a contrato de locaciones, se agrega la modificación a partir del 1 de julio de la ley 27.551, que en su título primero modifica algunos artículos del Código Civil y Comercial, y en su título segundo incorpora otras disposiciones, como ser para la vivienda, las locaciones con objeto de vivienda, determinadas formas de garantía. Es decir, para el resto de los objetos locativos, una locación comercial, una locación industrial, una locación profesional, el pacto respecto a la garantía es libre. Pero con relación a vivienda, se establecen distintos supuestos. La norma dice específicamente, el artículo 13 de esta ley 27.551, que el locatario le ofrecerá 2 de las siguientes 5 que voy a mencionar al locador, y que el locador tiene que aceptar una. ¿Cuáles son estas formas? Dice,
escritura de inmueble, habla de, aparte de una escritura, habla de el aval bancario, habla de seguro de caución, habla de garantía o fiador solidario, y por último, el autoafianzamiento del locatario, quien acreditará ingresos mediante un recibo de sueldo, certificación de servicios o de algún otro modo fehaciente, y que en el cómputo de esta última fianza habrá que tomar en cuenta todos los locatarios y no solo uno, si hay más de uno. Analizando punto por punto, la redacción, en primer lugar, que es muy mala, muy deficiente. Segundo, que es una legislación intervencionista que atenta contra la garantía del Estado en materia locativa, que sigue vigente, una ley vieja, la ley 21.342, sigue vigente el artículo 6 de esta ley, estuvo vigente siempre con las distintas derogaciones que se hicieron a las leyes de alquileres, y de hecho, cuando la comisión redactora en el año 2015 convierte en ley el Código Civil y Comercial, lo que hace es derogar toda la legislación anterior, menos este artículo, es decir, la garantía del Estado de no intervención. Esta norma es a todas luces intervencionista, y por lo que vamos a ir analizando, para vivienda, ¿no es cierto?, las otras locaciones quedan exentas, tenemos que, aparte de ser intervencionista, atenta contra la libertad de contratación. La escritura, así como está planteado, la escritura por sí sola no es una garantía, la escritura es de alguien, ¿no es cierto?, la escritura es de un propietario. Habitualmente lo que se suele poner cuando el locatario trae un fiador es que ese fiador responde con todo su patrimonio, entre el cual se encuentra determinado bien, se piden certificados de ese bien, todos lo sabemos, y se afecta en modo especial a la garantía, estableciendo inclusive la imposibilidad del locatario de venderlo sin sustituirlo por una garantía equivalente a satisfacción del locador. Aquí está redactado en forma deficiente, y otra de las cuestiones que dentro de esa mala redacción que llaman mucho la atención de este artículo es que dice que para los primeros incisos, es decir, la escritura, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía solidaria o fianza y, sí, hasta ahí, hasta esos artículos, no se puede requerir más de que cubra la garantía más de 5 veces el monto del alquiler mensual. Y en el último inciso, en lo que se refiere al autoafianzamiento del locatario, ahí se puede requerir hasta 10, exigir hasta 10 montos locativos mensuales. Entonces, obvio, dentro de esa mala redacción tenemos que decir que nunca jamás una escritura, es decir, así dice la ley, pero un inmueble puesto en garantía como garantía especial, no va a valer 5 veces un monto mensual del alquiler, no existe ningún inmueble así. O sea, cuando habla de exigir la ley hay que tomarlo como sinónimo de requerir, y no es que va a cubrir hasta ahí, va a cubrir por el valor que tenga. La realidad es esa. Luego de esta garantía, que es la garantía que está estipulando, que sería una garantía personal, pero con un bien inmueble, en principio, tenemos el aval bancario. El aval bancario no es para cualquiera, porque el aval bancario, o sea, primero que la figura del aval no es una figura de derecho civil, es una figura de derecho comercial. Se utiliza el aval, por ejemplo, para garantizar facturas negociables, para garantizar una letra de cambio, para garantizar un pagaré. El avalista es solidario siempre, está en el mismo lugar y grado que el deudor. Y para que se otorgue este tipo de garantía, el banco le va a pedir al deudor, en este caso al locatario, que tenga, digamos, un respaldo suficiente. Se puede pedir que pignore la deuda, es decir, se estima la deuda y la pignoración implicaría depositar en la propia entidad bancaria un monto que quedaría indisponible hasta que se desobligue el avalista por finalización del contrato, por cualquier concepto, y entonces ese monto quedaría ahí quieto, congelado, para que el avalista se cobre de ahí si se pone en marcha el aval. Eso sería una prenda irregular. Una prenda regular podría ser que directamente le exija que inmovilice, que ponga afecte a la garantía del banco algún bien. Inclusive cuando hablo de algún bien no tiene que ser solamente un bien registrable, podría ser, por ejemplo, acciones de una sociedad anónima, podrían ser fondos comunes de inversión.
Entonces, frente a esta figura, que ofrece cierta seguridad, ¿no es cierto?, por el respaldo bancario habitualmente, la solidez bancaria, como es demasiado cara y poco frecuente, siguen las otras, siempre hablando de garantías prestadas por terceros. El seguro de caución lo tiene que prestar una entidad que esté sometida a las normas de la ley de seguros y entidades financieras, y en función de esto, en el seguro de caución tenemos, a diferencia de un seguro común, como por ejemplo podría ser un seguro de automotor, 3 partes. Tenemos un tomador, que va a ser el locatario, que es el que tome la póliza, un dador, que va a ser la compañía de seguros, y acá, a diferencia de una póliza común donde hay 2 partes, hay una tercera parte, que es justamente el locador, que va a ser un tercero, pero que en definitiva no es un tercero porque termina siendo el beneficiario. Estos seguros, esta forma de afianzar, es más económica que la anterior, y frente a esto, en los últimos años salió lo que serían las empresas privadas afianzadoras. Las empresas privadas afianzadoras, que existen en este momento en el país, en distintas plazas, lo que implican, a diferencia de las aseguradoras, es que no están sometidas ni a la ley de entidades financieras, ni está sometido a la ley de seguros. Hace poco la Cámara en lo comercial se expidió en la ciudad de Buenos Aires con relación a un juicio contra una afianzadora donde se entendía que violaba la ley de seguros y quedó claro que no, porque son 2 cosas totalmente distintas. Independientemente de eso, lo que dice este artículo 14 es que va a haber una reglamentación de la ley 27.551 en relación a este artículo, es decir, que se va a tener que reglamentar la cuestión relativa a estas figuras, ¿no es cierto?, incluyendo la que sigue, que voy a tratar ahora, y que es la de la fianza personal, que se otorga a través de una empresa dedicada exclusivamente a eso. En esta figura de fianza personal, que opera en forma similar al seguro de caución, pero con otra regulación legal, la ventaja que tiene es que se paga al principio el canon por afianzar, o sea, el locatario va y contrata a esta empresa, y así se le cobren en un solo pago o en forma financiada, el locador tiene esa garantía, esa seguridad, que en un seguro de caución la diferencia está que si se paga una póliza mensual, hay que tener el control de que se esté pagando para no perder la garantía el locador en ese caso. También en forma similar a lo que son las aseguradoras, se hará un scoring, se verá la solvencia que tiene el deudor para saber, el locatario, el tomador, para saber si califica o no califica para recibir la fianza. Sabemos que cada vez se recurre más a estas figuras, y se recurre más a estas figuras porque ya no queda esa liberalidad como existía años atrás, que era la única figura, el garante propietario. El garante propietario cada vez es menos frecuente, el que en forma gratuita, yo creo que es lo único gratuito, en forma gratuita puede llegar a salir como garante. El resto no son gratuitos, sacando a lo mejor un compañero de trabajo, un recibo de sueldo, que estaría encuadrado dentro de lo que es la fianza personal. Por último, lo que sería fianza personal, lo que estaba hablando en el inciso E, este artículo, que se refiere al mismo locatario, que si son más de uno hay que tomar en cuenta el ingreso de todos los locatarios, se estaría garantizando con el equivalente de hasta 10 sueldos, con la acreditación de haberes a través, o de ingresos, a través de un recibo de sueldo, a través de una certificación de servicios o de otro medio fehaciente. Acá es donde empiezan los errores graves de la ley, quizás, porque no contempla la ley, y no sé si va a ser objeto de una reglamentación, la cuestión de que no es lo mismo la persona que está a prueba en un trabajo que la persona que tiene 10 años de antigüedad en el empleo. Tampoco está contemplando los montos de los ingresos, y esto es muy importante porque el mínimo vital inmóvil es inembargable, y quien gane menos del doble del mínimo vital inmóvil, por la diferencia solo le será embargable un 10% del sueldo, y para que sea embargable el 20%, siempre descontando el mínimo vital inmóvil, tiene que ganar más del doble de lo que es el salario mínimo. Frente a esto, frente a esta regulación,
voy a advertir lo siguiente. En primer lugar, tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien la ley dice en este artículo que el locador está obligado a aceptar alguna de las dos que le presente el locatario, existe la libertad de contratación consagrada en el artículo 958 del Código Civil y Comercial, por la cual no me pueden obligar a contratar. Pero no es tan así en principio. ¿Y por qué digo que no es tan así? Porque yo puedo decir, al momento de iniciar una relación locativa, no quiero ninguna de las dos garantías. Por ejemplo, me traen el recibo de sueldo propio o de un amigo, o un seguro de caución, o una afianzadora, donde la fianza sea simple y no solidaria, es decir, donde la afianzadora solamente responda con beneficio de ejecución y división que ya comenté antes, es decir, primero hay que ejecutar los bienes del deudor principal, del locatario, y recién ahí se podrá ir contra la empresa. Entonces, a mí no me gusta una garantía así y me puede traer problemas al momento de tener que ejecutar. Lo mismo que hablamos de extensión antes. La extensión de la fianza no es lo mismo. Una compañía aseguradora a lo mejor responde únicamente por alquileres, lo he visto, ni siquiera responde por servicios, sin dar nombres, no responde por servicios y termina el locador ejecutando igualmente al locatario por los servicios impagos o las expensas impagas del inmueble porque le responde solamente por alquileres. También hay empresas que no responden por daños y perjuicios, ni siquiera con el equivalente a un mes de contrato de locación, sino que directamente lo excluyen. Entonces, a la hora de ver todo eso, a lo mejor no me conforma ninguna de esas dos, y lo que voy a decir es no contrato. Bien, pero hay que tener cuidado porque eso es al inicio. Si a mí se me ocurre poner hoy en un contrato de locación con esta norma, que es de orden público, que le otorgo una opción de prórroga al locatario, vencido el contrato, y lo pongo así a secas y no pongo más nada, cuando llegue ese momento es muy probable que el locatario, por decirlo de mala manera, me enchufe alguna de las dos opciones que a mí no me gustan, y me va a decir inclusive que estoy obligado a contratar por lo que dice la norma. Y si no quiero hacerlo, seré responsable por los daños y perjuicios que le ocasiono, porque justamente les di una opción de prórroga a secas. No establecí ningún tipo de parámetro, ningún tipo de previsión. Lo ideal en estos casos es dar un derecho de preferencia, es decir, ¿qué diferencia hay entre una opción de prórroga y un derecho de preferencia? La opción de prórroga implica que el locador ya no dispone de nada. Llegado el término del vencimiento del contrato, si hay una opción de prórroga y la ejerce el locatario en tiempo y forma, estoy obligado a alquilarle. No puedo decir no te alquilo. En cambio, si le doy un derecho de preferencia, es distinto, porque se requiere que yo como locador, cuando llegue el momento, le diga, mira, si voy a alquilar, cosa que no sé, te voy a preferir a vos. Pero no sé si voy a alquilar o no. Con lo cual, no me está obligando a contratar en ese supuesto. Otra cuestión es cuando se toma una reserva de locación. En la reserva de locación hay que establecer que el locador se reserva el derecho de aceptar la garantía, estipularlo de alguna manera para que no se entienda, se toma la reserva referéndum habitualmente por una inmobiliaria, se hace luego de eso firmar al locador, y recién ahí, si aparece el locatario con una de estas dos garantías, le va a decir, estás obligado a contratar. Que en realidad no está obligado a contratar, pero hay un artículo que es el 991 del Código Civil y Comercial que habla de las tratativas preliminares, todas las tratativas que se hacen antes de un contrato, y durante esas tratativas preliminares las partes tienen que actuar de buena fe, y si no, hacerse responsable de los perjuicios que causan. Repito, estamos hablando de una norma que, aunque sea arbitraria, es de orden público. Entonces puede perjudicar y puede complicarle la vida al locador. Hay que tener cuidado al tomar una reserva, hay que tener cuidado al dar una opción de prórroga, y también, si está venciendo el contrato y uno establece que va a renovar con el locatario o que va a prorrogar ese contrato, ya estamos llegando al final y decimos que sí, también hay que tener cuidado de hacer las reservas adecuadas para no recibir gato por liebre, como se puede decir habitualmente. Esas son cuestiones que recomiendo considerar a la hora de contratar por esta norma de orden público ahora. En relación a la fianza a elegir, que tiene que ser algunas de estas, obviamente, habrá que seleccionar bien, ver que quien responda sea solidario, aunque tenga menor extensión, que la extensión me conforme. Que sea solidario implica que no tengo esos beneficios de exclusión ni división, sino que puedo ir directo y en un mismo pie y grado de igualdad, tanto contra el fiador, que es un obligado solidario, o contra
el locatario. Y otra cuestión a tomar en cuenta, que la comento ahora, es coyuntural, por el DNU, es el siguiente. Sabemos que existe un DNU 320/2020 que a toda locación que venciera entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre les aplicó un congelamiento, una prórroga legal, y esa prórroga legal afecta también a la fianza. O sea, si bien el Código Civil y Comercial en la parte de locaciones me dice que si no acepta expresamente el garante afianzar más allá del plazo del contrato, la fianza se extingue, caduca. Esto no implica de que como la fianza es legal, la prórroga, perdón, es legal, al haber una prórroga legal, el fiador está obligado a seguir esperando. En principio, con este decreto 320 siguió enganchado, por decirlo de alguna manera, como fiador hasta el 30 de septiembre, y con esta extensión de este decreto hasta el 31 de enero, va a seguir obligado por la fianza hasta ahí. Pero justamente, ¿qué acabo de decir? Hasta ahí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice el artículo 1225 respecto a la caducidad de la fianza? Dice que vencido el contrato de locación, el fiador no responderá salvo por el desalojo del inmueble. Es decir, si yo tengo un fiador en cualquier circunstancia, donde el contrato, por ejemplo, no hablemos ahora del DNU, me está venciendo un contrato ahora el 30 de noviembre. Me vence el contrato el 30 de noviembre, si yo en el mes de diciembre dejo las cosas como están y no digo nada, si no existiera el DNU, estoy diciendo, ¿no? No digo absolutamente nada con el contrato ya vencido, lo único que voy a poder hacer contra ese fiador es reclamarle las costas de un juicio de desalojo, donde no es parte, porque él no ocupa el inmueble, pero sí está obligado por las costas del juicio. Pero nada más que eso, por los daños que se ocasionen en el inmueble con posterioridad a este mes de noviembre, o por los alquileres posteriores, o por las expensas, o por los servicios, no lo puedo obligar. Porque la fianza caducó. Solamente lo voy a poder obligar por el desalojo. Y a su vez, hasta eso es relativo. Porque hay mucha jurisprudencia que ha entendido que pasado mucho tiempo, 6 meses, 8 meses, un año, cuando se quiere accionar también por desalojo contra el locatario, es decir, contra el garante, hacerlo cargar con las costas, se puede oponer que hubo una tácita conformidad entre las partes de continuar, lo cual desobligó al fiador. Hay jurisprudencia que así lo establece y sobre la cual hay que tener especial cuidado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que sabemos es que, conforme al artículo 1218 del Código Civil y Comercial, cuando un contrato de locación termina, en principio, y lo digo de esta manera para que se entienda, no termina. Es decir, no es que al otro día nos levantamos a la mañana y ya no hay más contrato de locación. La locación sigue y bajo sus mismos términos. En el ejemplo que estaba dando, el 1 de diciembre sigue habiendo una locación. Entonces, ¿cómo hago yo, propietario o locador, para no perder esa fianza? Lo que tengo que hacer es, antes del 1 de diciembre, manifestarle, por un medio fehaciente, una carta de documento habitualmente, al locatario y al fiador que no voy a consentir la ocupación después de ese momento, que exijo la restitución del inmueble, que la ocupación será considerada una retención indebida, una ocupación extemporánea, y por lo tanto, junto con el canon locativo, me va a tener que pagar la cláusula penal que habitualmente se establece en los contratos para este supuesto. Eso hay que hacerlo siempre, absolutamente siempre. Lo que quiero significar ahora es que no nos quedemos dormidos con el DNU, porque lo que dice el DNU es que la prórroga de la fianza es legal hasta el 31 de enero. Estamos en plena feria, al 31 de enero. Va a haber feria en el año 2021, en enero. Entonces, a quien se le ocurra arrancar febrero reclamando, puede llegar a pasar que el garante le diga, sí, yo te voy a responder por el desalojo, y te voy a responder por toda la deuda que seguramente se ha ido acumulando este año por distintos aspectos derivados de la locación, obligaciones del locatario. Pero a partir de febrero no sigo pagando nada. O sea, mientras siga ocupando el locatario, la fianza caducó. Entonces, esto hay que tomarlo muy en especial consideración en esta coyuntura, como dije antes, tomarlo en consideración siempre, pero más que nada ahora, porque estamos en un momento raro, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, con esta extensión legal, una prórroga legal, que ha ocurrido con los contratos y con la fianza. El tema fianza, Pablo, Ana, más o menos pasa por acá. Si quieren contesto alguna pregunta después o al final, y si no les doy ahora la palabra a ustedes para continuar. Gracias, Rodolfo. Sí, yo creo que un poco la idea va
básicamente nosotros, y esto que vos bien mencionabas, el hecho de nuestro producto, que en su momento se estuvo trabajando y desarrollando, tiene que ver con esa necesidad de generar alguna alternativa a la garantía propietaria, que fue lo que en mucho tiempo se usó como única herramienta. Hoy me parece que la versatilidad en cuanto a lo que ofrecemos como producto y también todo lo que vos mencionás, esas complicaciones judiciales que muchas veces pasan con el no cumplimiento de los contratos, al asumir nosotros parte de ese proceso también es como que intentamos también acompañar a la inmobiliaria y darle la garantía básicamente al propietario en que su contrato de alquiler se cumpla. Entonces, en el fondo lo que uno busca en esto es acompañar el proceso y ser socios en el desarrollo de los negocios. Entonces, existe, como bien vos decís, toda una reglamentación actual y todo un proceso de normativa que obviamente la jurisprudencia va marcando cuál es la tendencia en cada situación, pero me parece que de alguna manera la cercanía que uno plantea como empresa de fianza, darle la oportunidad a la inmobiliaria y agregar valor al proceso de mejorar la cuestión crediticia, análisis de los potenciales inquilinos, etcétera, también trata de minimizar ese efecto que indudablemente en el mercado existe, ¿no? Y la situación del país nos lleva a que, evidentemente, es un tema muy sensible en todos los contratos de alquiler. De hecho, hoy algunas de las cosas que uno comparte y ve en el sector, que hay muchos propietarios que están retirando sus propiedades del mercado, desgraciadamente, ¿no? Entonces, me parece que a veces el legislador intenta regular algunas cosas como beneficio y termina complicando algo que el mercado de alguna manera se va a terminar adecuando. Entonces, sí, me parece que en algún punto es importante tener en cuenta todos estos conceptos que vos mencionás, pero también es cierto que hay alternativas interesantes para poder, así todo, no paralizar la actividad, digamos, ¿no? Y usar como las fianzas como un elemento, de alguna manera, que se vino desarrollando en el último tiempo y que ayuda muchísimo a seguir formalizando contratos, ¿no? Es así. Yo, si te parece un poco la propuesta nuestra, por ahí es comentar rápidamente, tenemos una breve presentación para hacer. Si les parece, si alguien va teniendo alguna consulta, nos van escribiendo en la medida que nosotros vamos haciendo la presentación y con gusto se la podemos trasladar al doctor Barbieri para que de alguna manera en nuestra breve introducción que hagamos del producto, el doctor las pueda responder, ¿sí? ¿Les parece entonces? Así que voy a compartir si me dan un segundo, voy a sacar... voy a compartir la presentación. Algo ya les adelantamos, pero básicamente, como les decía, nuestra empresa Urban Group Soluciones Inmobiliarias desarrolló este producto Punto Fianza básicamente como para generar una alternativa a la garantía propietaria que hasta hoy se viene usando como garantes en los contratos de alquiler. Somos un equipo de profesionales, abogados, martilleros y contadores que estamos al servicio de todo aquello que podamos apoyarlos a ustedes en el desarrollo y potenciar sus negocios. Estas son algunas de las alianzas que nosotros tenemos actualmente con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Medife, con Veraz, que usamos para parte, nos dan soporte en nuestro apoyo en el análisis crediticio de nuestros posibles afianzados, Buscador Prop y ACE, son parte de nuestras alianzas que tenemos en este momento. Un dato importante que ayuda a la dinámica y al soporte que nosotros ponemos la tecnología a disposición de esta idea de potenciar los negocios tiene que ver con la incorporación de la firma digital en nuestras fianzas, para lo cual esto nos da la versatilidad de poder estar participando con nuestros contratos de fianza sin estar presente en el momento y en la firma del contrato de alquiler. Esto nos da una agilidad y poder estar formalizando nuestra fianza en cualquier parte, básicamente en toda nuestra área de cobertura, que es Capital GBA y toda la provincia de Buenos Aires. Como bien decíamos, parte del soporte y nuestros pilares en el producto que nosotros ofrecemos tiene que ver con cuidar esta relación de propietario, inmobiliario e inquilino, que para nosotros es fundamental cómo de alguna manera un producto puede ofrecer alternativas para que cada uno desde su óptica pueda tener una visión positiva de nuestro producto. Y esto es para lo cual nosotros cuando pensamos el producto y lo desarrollamos, tiene que ver con esto. Tratar de cuidar estas tres partes, propietario, inmobiliaria e inquilino.
Bueno, esto es un dato, nos gustaría hacer referencia, el doctor habló de las garantías, básicamente un dato que agregamos en esto es el depósito en garantía que la nueva ley de alquileres de alguna manera condicionó en términos de, como ustedes saben, las limitaciones que hay en la nueva ley de alquileres con respecto a esto, básicamente en el uso del depósito en garantía, y es algo que lo destacamos en cuanto a la nueva ley para después compartirles algunas prácticas que estamos viendo en el mercado. Así que esto tiene que ver básicamente con lo que establece la nueva ley, seguramente ustedes lo conocerán, pero simplemente lo compartimos con ustedes. Y lo importante acá para destacar es el valor actualizado que hoy, si tomamos un depósito en garantía, lo tenemos que devolver en la terminación del contrato al valor del, como todos sabemos, del valor actualizado del contrato al momento de la terminación del mismo. El artículo 13 de la nueva ley de garantía, de la nueva ley de alquileres, básicamente que habla de las garantías, ya el doctor lo explicó, así que es un dato referencial, simplemente lo que menciona la ley en sus distintos aspectos en cuanto al título de propiedad, el aval bancario, seguro de caución, la garantía de fianza o fiador solidario y la garantía personal del locatario que bien explicó el doctor recién. Así que esto lo pasamos. De alguna manera, cuando tratamos de analizar la visión positiva que mencionaba en cuanto a nuestro producto, en el caso del propietario, básicamente lo que buscamos con esto es que el propietario tenga la seguridad de cobrar todos los meses, que tenga una celeridad en el otorgamiento de la fianza para tratar de evitar que el inmueble esté sin alquilar. Tiene que ver con el tipo de servicio que damos, que en 24 a 48 horas se puede estar otorgando una fianza en la medida que se cumplan todos aquellos requisitos que se prevén para la calificación, y esto da la posibilidad de desarrollar rápido el producto y no tener, como bien decía, el inmueble sin alquilar. Se abonan todos los alquileres hasta la efectiva restitución del inmueble. Esto básicamente es importante para lo que estamos garantizando como producto. Los contratos son más seguros, las operaciones obviamente convienen a todas las partes, quitamos de alguna manera la posibilidad de incobrabilidad, o que nosotros con nuestra calificación del inquilino tiene que ver con esto, o eventualmente el cosolicitante, es lo que buscamos para darle seguridad al contrato. Y por último, lo que sí es un dato importante, básicamente tiene que ver con el asumir por parte de nuestra empresa todo aquel proceso que tiene que ver con el cobro de los alquileres o el proceso de desalojo. Eso es algo que, como todos sabemos, es algo complejo, es algo que de alguna manera uno tiene que lidiar con este proceso, y es lo que nuestra empresa asume en el proceso de que se dé este tipo de situaciones ante un posible reclamo a nivel judicial. Con respecto a la inmobiliaria, básicamente lo que nosotros vemos como dato positivo en este sentido tiene que ver con el soporte en cuanto a la calificación crediticia de los posibles inquilinos. Es un dato importante en el producto que ofrecemos. Por otro lado, también esto de proteger la relación entre el inmobiliario y el propietario, que sabemos que cuando se generan situaciones de incobrabilidad, uno puede ser el nexo en este sentido, tratando de darle la certeza al contrato y garantizando el cobro de los alquileres. Tenemos un esquema atractivo de comisiones que va del 15 al 30% en función del volumen de garantías que se logren hacer en un periodo de tiempo, pero bueno, básicamente es un dato importante para el inmobiliario tenerlo en consideración. Con respecto a las comisiones, nuestra política de compañía es que luego de firmado el contrato de fianza, realizado el pago, nos envían la factura correspondiente, y en el plazo de 24 horas estamos cancelando las comisiones relacionadas con el contrato. Un dato que comparte, como lo mencionaba antes, con relación al propietario, tiene que ver con acortar los plazos para formalizar los contratos de alquiler en cuanto a las calificaciones. Y bueno, como también lo mencionaba, la firma digital en este sentido que da celeridad al proceso de formalización del contrato. Desde el punto de vista del inquilino, básicamente lo que nosotros ofrecemos como oportunidad es, en esta visión positiva del producto, es esto de no estar pidiendo, como bien mencionaba el doctor, en alguna medida es un producto obviamente económico, el hecho de pedir una garantía propietaria, pero también sabemos el peso emocional que esto genera, el hecho de estar pidiendo favores en este sentido, y algo que nosotros con esto evitamos, el hecho de ser nosotros los que afianzamos el contrato. El trámite se puede hacer 100% online, sin necesidad de concurrir a las oficinas, completados los datos básicamente en la página web. La garantía se puede otorgar en el plazo de 24 horas, como bien lo decía. Tenemos uno de los costos más bajos del mercado, y el pago se realiza por única vez al inicio del contrato.
Básicamente, para antes de entrar un poquito en el proceso, les comparto algunas de las prácticas comerciales. Por eso mencionamos el tema del depósito en garantía, que básicamente en la nueva ley de alquileres aparece esto de alguna manera, de la necesidad de tomar un contrato de alquiler, que aparecen las limitaciones en cuanto a qué podemos hacer con ese depósito en garantía, y por otro lado la contrapartida de tener que devolver ese depósito en garantía actualizado a la terminación del contrato, para lo cual lo que nosotros estamos viendo acá es que se está evitando cobrar el depósito en garantía. Estamos viendo como parte de una práctica que se está dando. Otro dato que estamos viendo en el mercado es esto de compartir el costo de la fianza en parte el locador y el locatario, dado que un producto como esto facilita la relación contractual de ambas partes, así que se está viendo también esto. Después, obviamente, está la posibilidad, como todos sabemos, que la entrada a un contrato siempre es muy onerosa al inicio, para lo cual el ofrecimiento de poder cancelar la fianza en cuotas con tarjeta de crédito, eso da la posibilidad de poder estirar un poquito el tema del desembolso al inicio del contrato. De todas maneras, existe un descuento por pago contado cuando se puede hacer el pago por transferencia. Y por último, básicamente tiene que ver con el tema de la provincia de Buenos Aires, el impuesto de sellos. En el caso de vivienda solo pagan aquellas que la evaluación fiscal de la vivienda supere el 1.731.000 pesos. Todo esto tiene que ver con la idea de tener en cuenta aquellas cosas que se pueden evitar en cuanto a lo oneroso de entrar en un nuevo contrato. Acá sí los dejo con Ana Laura, que les va a contar un poquito cómo es el proceso. Pasamos rápidamente esto y después volvemos a algunas de las preguntas que nos están haciendo, así volvemos con el doctor. Ana Laura. Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, en realidad yo lo que quiero comentar son cosas cortitas, quizás un poco más prácticas para todas las inmobiliarias que nos están escuchando. Tiene que ver con la forma de contactarnos, de cómo estamos en contacto con cada una de ustedes. Básicamente las que todavía aún no están trabajando con nosotros nos van a poder contactar desde la web, que quizás es la parte más institucional, la parte más formal, pero siempre queremos destacar que no duden en mandarnos WhatsApp o mandarnos mails y en mantener ese contacto uno a uno, en el que a veces incluso lo que siempre ofrecemos e insistimos es en que nos contacten como para probar, como para precalificar. A veces uno como inmobiliaria tiene un candidato que cree que puede aplicar para una garantía, pero antes de quizás ponerle la cara, digamos, en nombre nuestro y salir a vender esa garantía, quieren como ya tener la seguridad de que es un candidato potable, por decirlo de algunas maneras. Entonces lo que decimos siempre es, no duden en mandarnos un WhatsApp, en llamarnos, con muy poquitos datos nosotros podemos hacer esa calificación tipo crediticia, entonces eso nos acerca quizás a que, bueno, sí, la verdad que aplicaría bien, qué monto de alquiler va a pagar, bueno, lo evaluamos y de esa manera ya quizás el ofrecimiento a ese potencial cliente de una garantía nuestra ya la tenemos como un poco más asegurada y no hay una frustración luego de que, bueno, no calificaba por alguna cuestión y hay una marcha atrás que desgasta quizás ese proceso. Por otro lado, otra forma no, perdón, no pasé todavía de slide. Por otro lado, recuerden siempre que tenemos un equipo de promotores que hacen llamados, que visitan, que están en contacto con ustedes. Al final de la presentación igual vamos a poner sus datos, pero no duden que esa es otra de las maneras. Sí, ahora sí te pido si me cambias de slide. Y acá quizás mencionamos un poco los tres pilares. Para empezar es el vínculo con la inmobiliaria, creemos que es fundamental. No, estamos siempre disponibles en persona cuando podemos, o siempre que pudimos fuimos en persona, estamos presentes. En el ida y vuelta no lo podemos cambiar por ningún otro medio, así que siempre que nos llamen, que nos escriban, vamos a estar devolviendo ese llamado y manteniendo ese vínculo, ¿sí? La segunda es que nuestra intención siempre van a ver que es ir por otorgar esa garantía, por eso el vínculo con la inmobiliaria, y al ser la inmobiliaria casi siempre la que genera la solicitud en nuestra web, hace que eso se agilice. Hay un ida y vuelta muchas veces de que la inmobiliaria nos cuenta quién es ese candidato que está aplicando, a veces si es una prórroga de un alquiler, decir, bueno, que nos cuenta cómo fue su comportamiento anterior. La verdad que quien mejor conoce
al inquilino en estos casos es la inmobiliaria y en eso nos apoyamos, ¿sí? Y el pago de la comisión, bueno, creo que justo Pablo lo mencionó recién, pero no deja de ser algo importante, en nuestro tablero de avance de cómo va cada una de las garantías, el último casillero no es el que nos pagan la garantía y nosotros emitimos el contrato con la firma digital, sino que el último casillero lo tildamos internamente cuando hicimos el pago de la comisión inmobiliaria. No nos retrasamos ni un día en que una vez emitida la fianza, sale atrás el mail con el cálculo de la comisión para la inmobiliaria y pidiéndole los datos para hacerle el pago correspondiente. La siguiente. Bueno, esto es un cotizador, casi todos ustedes seguramente ya lo habrán recibido por mail, pero a aquellos que aún no lo hayan recibido, no duden en escribirnos o en chatearnos, en decirnos que por favor se los enviemos. Básicamente lo que intentamos hacer, y incluso fue a pedido de una inmobiliaria que trabaja con nosotros, es tener una herramienta ustedes a mano que no dependa de la conexión de internet, ni estar en ese momento en nuestra página, sino tener a mano una herramienta que les sirva para cotizar rápidamente, teniendo al cliente del otro lado, cuánto saldría la garantía y cómo podría pagarse esa garantía. ¿Sí? Como podrán ver, bueno, es un ejemplo, pero están los 3 medios de pago detallados abajo, cómo quedaría mediante pago contado o con transferencia, un pago con tarjeta, o cómo sería el pago en 3 cuotas, de cuánto valor sería cada una de esas cuotas. Y de la mano derecha de la pantalla lo que van a ver es un botón que va a tener esa planilla, que ahí sí apretándola va a ir directamente a nuestra web y van a poder empezar a cargar la solicitud. ¿Sí? Es una herramienta, es algo práctico, lo pueden bajar en cualquier computadora, y si alguno de ustedes todavía no lo tienen, obviamente nos pueden escribir acá en este chat del webinar, o directamente en el chat de WhatsApp que tenemos y que informamos en la última slide, y ahí se los mandamos por mail o por WhatsApp. Y por último, bueno, acá lo que les incluimos, y con esto termino y damos lugar a las preguntas, es un video paso a paso. No lo vamos a proyectar ahora, no queremos sacar tiempo que quizás más importante para aprovechar que lo tenemos a Rodolfo para contestarnos preguntas, pero sí, si les interesa ver cómo es el paso a paso de la carga de la solicitud y cómo es ese ida y vuelta hasta que se perfecciona y se aprueba la garantía y se emite la garantía firmada con la firma digital, van a poder ver ese video de YouTube que está todo explicado. Muy bien. Y ahora sí. Ana Laura, vamos a volver al doctor. Bueno, acá nos dejaron algunas preguntas, Rodolfo, las voy planteando. Lo que nos están pidiendo es si podés volver a retomarla y ampliar sobre el derecho de preferencia a diferencia de la prórroga, que lo mencionaste en tu disertación. En la locación se puede otorgar una opción de prórroga o se puede otorgar un derecho de preferencia. ¿Cuál es la diferencia? La opción de prórroga, si yo pienso en decir, bueno, me voy a sacar al locatario de encima que me está escorchando, por decir una manera, porque quiere que le dé una opción de prórroga, le digo que sí, total, ¿cuánto paga ahora? 20.000 pesos de alquiler. Bueno, cuando llega el momento le pido una barbaridad, le pido 100.000 pesos para no darle la prórroga. No es así. Porque si se otorga una opción de prórroga, si no se estipula un plazo para ejercerla, tiene que ejercerse antes de vencer el contrato. Si se estipula un plazo, en el plazo convenido. Y una vez ejercida la opción por el locatario, si las partes no se ponen de acuerdo en el precio, la opción de prórroga no cae. Lo que puede hacer el locatario en ese caso es pedirle a un juez que fije cuál es el valor locativo. Y la prórroga está igual. Entonces, el locador no es libre de no volver a alquilar al inquilino si está otorgando una opción de prórroga. Le tiene que alquilar. ¿Qué diferencia hay con el derecho de preferencia? Como dice el propio término, derecho de preferencia. Te prefiero, te doy ese derecho si es que voy a alquilar. Entonces, cambia quién tiene la potestad. En el primer caso, la potestad la tiene el locatario. Si quiere tomar la opción de prórroga, me obliga. Y en el segundo caso, la tiene el locador. Si quisiera volver a alquilar, lo elijo. O sea que, básicamente, en esta diferenciación jurídica, digamos, el hecho de esta opción que se pensó en la redacción de la nueva ley, como vos lo mencionabas, eso de proponer, de alguna manera, que el inquilino proponga dos garantías, de alguna manera
casi coercitivo, depende de cómo esté instrumentado el contrato, digamos, ¿no? ¿Es así? Es hasta inconstitucional porque atenta contra la libertad de contratación que establece el artículo 958 del Código Civil y Comercial. Me está obligando a aceptar una de las dos. Está bien, no es una locación forzada, no me está obligando a contratar. Pero esto en la relación genética, o sea, recién nos conocemos, locatario y locador, y el locador dice, no acepto ninguna de las dos que me propones, y se acabó la historia ahí. Pero distinto es cuando viene una situación de arrastre, como estoy mencionando, o que el contrato tenga una cláusula que da una opción de prórroga, o que al final de la locación se decida prorrogar, porque las partes así la acuerdan, y el locador no diga nada, porque si no dice nada, entonces se entiende que va a poder traer alguna de estas dos. Es más, cuando se establece, como dije antes, por ejemplo, si fuera un garante propietario que tiene que sustituir por una equivalente, tiene que quedar bien claro qué es un equivalente, porque para la ley equivalentes son las primeras cuatro. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, más allá de que, por ejemplo, la fianza sea un seguro de caución o sea una empresa privada como ustedes. A mí me están dando una propiedad en garantía y luego me dicen, vamos a sustituir la fianza. Y no se lo puedo prohibir si va a vender la propiedad. Pero ahí es donde viene y me dice, bueno, ahora tengo acá 2 personas que cubren 10 meses de alquiler. No podés decir que no. O es eso, o te contrato con una compañía de fianza que sea una fianza simple y no solidaria, una empresa que no sea líder en el mercado, una empresa que no responde absolutamente por nada prácticamente. Entonces ahí en esos casos, como está dentro de los 5 incisos, hay que tener cuidado y hay que ser cuidadoso a la hora de redactar qué se entiende por cláusula equivalente en el momento de un contrato de locación en la cláusula de la garantía, ¿no es cierto? Si sustituye, en primer lugar, se podría hasta poner que para la sustitución es a opción del locador, si el locador no lo autoriza o no, sigue vigente la garantía. Igualmente va a poder vender, porque uno de los problemas, yo te escuchaba hablar a vos antes y a Ana Laura, uno piensa que la garantía propietaria es más segura que otro tipo de garantías. Y es relativo ¿por qué? Porque no existe un registro de propiedades dadas en garantía en este país. No existe ese registro. Entonces, hoy me pueden ofrecer una propiedad que tenga un valor muy significativo de millones de dólares y venderla al otro día. Entonces, cuando llega el momento de ejecutar, encontrarme con que el locatario es insolvente y el fiador a lo mejor también. Entonces, a diferencia de una fianzadora o seguro de caución, que hablando de personas de primera línea y con los debidos controles que ejerce el Estado, ¿no es cierto? Inclusive hoy, que todavía falta una reglamentación, está sometido al régimen de personas jurídicas, una empresa fianzadora, entonces con todas estas garantías sabemos que habiendo esa cierta solvencia atrás, no voy a tener el mismo riesgo que con una garantía propietaria. Y sobre todo también el hecho de pensar que lo que uno busca como producto que ofrecemos es suplantar esa situación de alguna manera de inquietud en cuanto al cumplimiento o no del contrato y a también el hecho de asumir por parte de la empresa de fianza todo el proceso judicial para el recupero de no solo de las sumas adeudadas, sino también del inmueble, porque en definitiva pasa a ser también un proceso complejo. Eso es muy importante. Con una garantía propietaria, propiedad inmueble, si el locatario deja de pagar, el locador deja de cobrar. Y si tiene que iniciar juicio, tiene que pagar el juicio. Y mientras tanto no va a cobrar nada, hasta que no pueda desalojar. Entonces, o ejecute la garantía o ejecute al locatario. Bien. En cambio, este tipo de seguro de caución, este tipo de empresas como ustedes, lo que ofrecen es ir pagando mes a mes y hacerse cargo también algunas, no todas, de los costos judiciales, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Y lo que uno busca es darle no solo eso, sino también encontrar la celeridad de la devolución del inmueble. Obviamente el propietario en este caso está cubierto por el cobro de los alquileres, pero también es cierto que lo que uno busca es que evidentemente si hay una situación compleja, con una situación de un inquilino que está ahí, generando algún tipo de situación de mora, etcétera, se hace complejo y lo que uno busca es que en definitiva el inmueble esté productivo nuevamente, digamos, ¿no? Eso claro. Ahí quería hacerte una consulta también. Esto de que vos mencionabas que la nueva ley establece esa confusión en cuanto a los 5 meses de limitante en cuanto al tipo de garantías y a los 10 meses en el caso del recibo de sueldo. Eso, de alguna manera, la ley, ¿qué está buscando como una...? Porque en definitiva en la garantía que uno ofrece como producto de fianza no tenemos limitante en este sentido porque la condición es básicamente la restitución del inmueble, ¿no? Yo diría que obedece a una redacción pésima y no otra cosa, ya partiendo de la base que el primer inciso te dice título de propiedad. Sí. El problema es la mala redacción. Yo entiendo la palabra exigir como requerir,
que no cubra más de eso, o sea, pero si cubre más no es ningún tipo de problema, que de hecho, vuelvo a repetir, si hablamos de título de propiedad y nos quedamos con esa vieja garantía propietaria, ¿qué garantía propietaria cubre solamente qué propiedad vale solamente 5 meses de alquiler? Sí, no existe. No existe, sí. Sí, exactamente. Bueno, paso a alguna otra pregunta que nos hacen. Bueno, es más comercial, nos preguntan cómo pueden, para ser promotor de nuestro producto, bueno, eso es contactarnos a nosotros y les podemos plantear las condiciones para poder ofrecer nuestro producto. Otra consulta que nos hacen también comercial, ¿cuánto dura el proceso? Entiendo que es el proceso de calificación, esto en función de si se logran completar toda la información que requerimos para hacer una calificación adecuada. Nosotros estamos en condiciones en no más de 24 horas poder emitir una calificación y poder dar vía libre a si la persona que se está proponiendo es, de alguna manera tiene el perfil crediticio para poder ser parte de nuestro producto. En el caso de que se trate de la renovación de un alquiler, en general lo que nosotros buscamos cuando hay una renovación, básicamente se hace alguna suerte de descuento porque se entiende que el propietario y el inquilino ya tienen una relación preexistente y de cumplimiento. Así que, de alguna manera, son temas que se pueden atender. Una pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si al finalizar el contrato la empresa de fianza no existe más? ¿Cómo proceder? Bueno, en el caso de finalizado el contrato, esto que mencionaste vos, Rodolfo, y la empresa de contrato no existe, de alguna manera se limita el producto eventualmente que está la empresa de fianza garantizando, de alguna manera, ¿no? Excepto todo lo que comentaste del proceso posterior, ¿no? Claro. Bien, no sé si ahí logramos responder esa pregunta. Bueno, con respecto básicamente a la situación del decreto, que de alguna manera llegamos ahora hasta el 31 de enero, ¿qué comentario tenés que en cuanto hay alguna situación de judicialización ya con respecto a estos decretos, etcétera? Es una pregunta más general, tal vez no tanto específica en garantía, pero ¿qué estás viendo vos, Rodolfo, hoy? Yo tengo una prueba piloto, un leading case, por una persona jubilada, inicié un desalojo y un cobro de alquileres por excepción al DNU, alegando que está en estado de vulnerabilidad. Y la ley no establece ni ante quién se presenta, ni ante quién se acredita, ni cómo se acredita, ni qué paso seguir, y bueno, lo he planteado en la justicia con éxito, ¿no es cierto? Porque la justicia, con los elementos que yo le puse como una cuestión preliminar en mi propia demanda de desalojo, me lo aceptó. Ok. O sea que lograste sortear de alguna manera la vigencia del decreto. Exactamente. Muy bien. Bueno, parte de un poco compartir experiencia de lo que está pasando hoy en el mercado inmobiliario, evidentemente situación compleja como mencionamos antes. Esperemos que de alguna manera este tipo de alguna manera de gobernar por decreto dejemos que el mercado se vaya acomodando y esperemos que en poco tiempo salir de toda esta situación compleja. En cuanto a la cuarentena y que se va resolviendo un poco todo, esperemos que de alguna manera vuelva toda la normalidad. Así que, por nuestra parte, no mucho más, simplemente agradecerles a todos la participación. Obviamente, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos la pueden hacer llegar por mail. Nosotros, obviamente, podemos poner a disposición del doctor cualquier teléfono de contacto, cualquier inquietud que se pueda plantear, sobre todo en situaciones, como bien lo mencionaba Rodolfo, si hay alguna situación que por hoy la justicia por ahora sigue funcionando en algún aspecto, así que digamos que hay oportunidades de poder plantear cosas. Así que nada, desde ya agradecerles a todos. Rodolfo, gracias por tu participación. Vamos a estar acá como equipo siempre para apoyarlos y ayudarlos a seguir desarrollando los negocios. Así que... Una última reiteración, porque creo que es adecuada, aunque parezca un pájaro carpintero taladrando, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que toda locación que venza antes del 1 de febrero tiene que ser intimado el locatario y el fiador, porque se quedan sin garantía a futuro. Nada más. Ok, así que bueno, gracias Ana Laura, no sé si querés agregar algo más, pero me parece Nada más, gracias a todos. Así que bueno, gracias a todos por participar y seguir en contacto. Gracias Rodolfo, un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Les voy a dejar algunos datos de contacto, ahora si alguno quiere... Ahí tienen como referencia los datos de nuestros promotores también.
y seguimos en contacto. Así que gracias a todos. Un saludo muy grande. Gracias.